Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Cárdenas Murcia, del curso 11.6 del Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas, del grupo B de la especialidad de mecatrónica, y el día de hoy vamos a hablar de Arduino, sus partes, las formas de alimentación y sensores compatibles. Exactamente vamos a hablar de 18 sensores compatibles. Entonces, vamos a empezar. Vamos a ver primero que nada sus partes, para poder entender más fácilmente lo que va a venir después, que es la alimentación, y algunas cosas que van en los sensores, pero los sensores vamos a hablar sobre todo de su funcionamiento, que es lo que más le interesa a la gente, porque es como se pueden aplicar a la industria e incluso a proyectos caseros que se puedan realizar. Entonces, bueno, vamos a ver las partes. Primero que nada, hay parte más importante, van a ver mi mouse y es lo que voy a estar señalando, es el puerto USB. El puerto USB nos permite pasar la información y el código del computador al Arduino, es decir, el código y todo eso que nos va a permitir el funcionamiento, y aparte de eso también nos sirve como alimentación. Luego de ese tenemos otra forma de alimentación, pero no la vamos a ver de momento a fondo, que es el jack, que es un sistema de alimentación externo, es decir, no conectado al computador, sino por ejemplo a una toma corriente a través de un cargador o algo así. Este jack nos va a permitir alimentar el Arduino sin necesidad de que esté conectado al computador. Luego vamos a ver otras partes que no vamos a ver tanto a fondo, porque su nombre ya nos indica lo que es. Entonces esto es un regulador de voltaje, que como su nombre lo dice nos permite regular el voltaje y que el Arduino no se dañe por culpa de un pico. Luego tenemos un cristal de 16 MHz, que lo que pasa con este es que es un circuito de reloj de 16 MHz, que lo que nos va a permitir es medir el tiempo que se programa en el Arduino, que se programa en milisegundos que lo lea el Arduino. Luego de eso, lo que tenemos es un botón de reset que nos va a permitir borrar los códigos y evitar que algún residuo de un código anterior quede guardado y no nos permita trabajar porque crea interferencia. Luego de eso vamos a ver otra parte, que es esta parte de aquí, que son unos pines que aparentemente no tienen función. Sin embargo, acá como nos dice es un ICSP. ¿Qué es esto? Un In-Chip Serial Programmer. Lo que nos va a permitir esto, tanto este como este, solo que este está adaptado para una interfaz USB, es que cuando hagamos un programa y no tengamos a facilidad un computador, se puede programar con lenguaje de máquina y sin necesidad de conexión USB a través de los In-Chip Serial Programmer. Estos están compuestos por las partes de aquí que se ven ahí abajo, que son el voltaje, el reset, los pines de programación, ground y efectivamente 3 pines de programación. Luego vamos a continuar con lo que sigue, que son partes también muy importantes del Arduino, que son sobre todo sus pines, que son los que nos van a permitir la conexión y la realización de los circuitos. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero que nada vamos a empezar por esta parte, que es la parte que nos interesa actualmente. Como vemos, el primer pin dice no conectado, es decir, no tiene realmente una conexión, no va nada, no tiene no tiene una función definida. Entonces esto lo que nos va a servir es, por ejemplo, como un apoyo para cuando se conecte un regulador de voltaje. Entonces acá tenemos el siguiente pin, que se llama referencia de voltaje entrada salida, o como su nombre lo dice, input output reference. Es esto que nos va a permitir, lo que nos va a permitir es poder graduar el voltaje de entrada digital, es decir, la que nos va a entrar a estos pines a través de un regulador. Tenemos el reset, que como su nombre lo indica es para resetear, es algo así más o menos como el botón pero desde la programación. Luego tenemos la salida de 3.3 voltios a DC y la salida de 5 voltios a DC también, pero esto no únicamente funcionan como salida, sino también funcionan como entrada. Acá tenemos las masas, es decir, ground, lo que vente a hacer tierra en un circuito, y el voltaje de entrada, que este nos va a permitir conectar tanto 3.3 voltios como 5 voltios. Luego tenemos acá abajo los pines analógicos, que van normales hasta acá, y estos que van ligados a una cosa que pasará a explicar posteriormente, pero que es el SPI, que de momento no lo voy a explicar, lo voy a explicar cuando pasemos al microcontrolador y lo traeré de vuelta acá. Luego tenemos acá los pines digitales,
que vamos a empezar de abajo para arriba. Entonces tenemos el RxD, que lo que viene a hacer es recepción en lenguaje de telecomunicaciones, y el TXD, que viene a ser transmisión en lenguaje de programación, transmisión digital y recepción digital. Ninguna, o sea, no va a ser análoga. Luego tenemos el pin 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son especiales. ¿Por qué? Porque son salidas PWM. Aparte de ser entradas y salidas digitales, son salidas PWM. Luego del 8 al 13 son pines absolutamente normales, que no son únicamente entradas y salidas digitales. Aparte de eso, este pin, el 0, está conectado al LED de recepción, y el pin 1 está ahí conectado al LED de transmisión, y a su vez el pin 13 está conectado al LED del pin 13, que nos va a permitir hacer los testeos, sobre todo, más que nada. Luego tenemos acá el reloj en serie y los datos de serie, que son cosas que vienen ligadas al microcontrolador. Se me olvidó decirlo, y es que el puerto USB viene comandado por un controlador. Ese controlador es el Atmega 16U2, que nos va a permitir la transmisión de los datos USB al microcontrolador en lenguaje de máquina. Es decir, el microcontrolador, que es el Atmega 328, nos va a leer los datos que se entren por ahí. Entonces, hablando ya del microcontrolador, como dije, es el Atmega 328, perdón, y lo que va a hacer es, tiene unas características especiales. Primero que nada, funciona a 8 bits, como se podría pensar normalmente, pero en su interior, o en lo que tiene, va enlazado a una memoria de 2 kilobytes de RAM, memoria que se eliminará cuando se apague el dispositivo, 32 kilobytes de peso del programa, que es la memoria que se va a quedar cargada cuando se desconecte la corriente, y 1 kilobyte de EEPROM de memoria, que lo que nos va a permitir es guardar únicamente variables para cuando se desconecte la alimentación. Entonces, esto es la memoria que interfiere en los programas anteriores, en los programas posteriores. Entonces, para eso es que está el botón reset, para borrar tanto la memoria del programa como la EEPROM. Luego de eso, aparte, el controlador tiene unas características especiales, y es que tiene, por ejemplo, 6 pines PWM, que vienen a ser los pines del 2 al 7 de acá, y 6 pines de 16 bits, que son los que vienen a estar acá. Luego tenemos un pin que es One Program USART, que el USART es cómo se programa en los ISPs. USART, en sus siglas en inglés, es Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, que es lo que dice: es un receptor y un transmisor de información sincrónica y asincrónica de carácter universal. Es decir, siempre se va a encontrar así. Ese pin lo que va a hacer es estar conectado tanto a este como a este, como a esos dos salidas, esos dos conectores, esas dos conexiones. Luego tenemos que son 23 entradas y salidas programables. El microcontrolador debe mantenerse en una temperatura de menos 40 grados centígrados a 105 grados centígrados. Si baja más de menos 40 grados o sube más de 105 grados, probablemente sufra se queme. Luego tiene dos pines que son contadores 8 bits, un pin que es un contador a 16 bits, un contador en tiempo real, que es el que va vinculado al reloj, al circuito de reloj a 16 MHz. El microcontrolador funciona de 1.8 a 5.5 voltios, por eso es que el Arduino se alimenta de 3.3, más de 1.8 para que toda la tarjeta funcione, pero menos de 5.5 para que el controlador no se dañe. Y luego tenemos que tiene dos pines que son interfaces SPI, que son estos dos pines son estos dos pines de aquí. Estos pines lo que nos van a permitir son, como de sus siglas en inglés, SPI sería Serial Peripheral Interface,
que lo que nos va a permitir es un protocolo de comunicación serial. ¿Qué es esto en palabras normales? La comunicación de un código maestro a un código esclavo. Es decir, nos va a permitir que haya compatibilidad en dos códigos de dos Arduinos diferentes y que se puedan conectar de manera óptima. Entonces, dicho ya y explicar las partes, vamos a continuar con eso y vamos a ver las formas de alimentación en base a todas las partes que les acabo de explicar. Primero que nada, son en general, las que yo logré investigar son 8 y vienen a ser las siguientes. Por USB tenemos, que es la primera. Por el jack, la segunda, que el jack va a recibir de 7 a 12 voltios y el puerto USB 5 voltios. Luego tenemos las entradas de energía por parte de acá. Lo que vamos a hacer es conectar una batería, el lado positivo a uno de los voltajes y el lado negativo a una de las tierras del Arduino. Entonces, voltage in a ground sería una conexión, voltage in a 5 voltios a ground es la siguiente, y 3 voltios, 3.3 voltios a ground sería la la quinta conexión. Luego tenemos conexión de manera de una toma corriente sin necesidades del jack por medio de un relé. Ahora vamos a ver esto en la siguiente imagen, que en esta tenemos por acá como es la conexión del pin entrada, va al pin del Arduino que nosotros queramos escoger para maniobrar el relé, de ground a ground del Arduino y de voltaje del relé a 5 voltios del Arduino. Como ven, acá podemos ver que el relé puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, y acá un común. Entonces va a estar conectado esta parte a la clavija que se conecte a la toma corriente. Acá se va a procesar para que sea de análoga a digital, y acá de corriente alterna a corriente continua, y pase al Arduino sin que ocurra ningún problema. Luego tenemos la siguiente conexión, que es de ground a un pin de estos por medio de una batería, tal cual como se los había explicado antes. Por medio de una batería se conecta a un pin de estos y a ground. Eso obviamente debe tener un código especial para que sea reconocido, pero se puede conectar. Y esto es lo que les mencionaba anteriormente de los SPI, una conexión maestro esclavo. Entonces este Arduino funciona como principal y lo que nos permite es apoyar este Arduino. Como ven, tenemos tierra y tierra conectados iguales. La transmisión de corriente se realiza a través del pin 5, y del pin 4 se realiza la transmisión de datos. Entonces, conectando únicamente nos va a permitir que los datos y todo también lleguen a Arduino maestro y Arduino esclavo, una conexión que se realiza normalmente. Luego vamos a ver ya los sensores compatibles. Vamos a separarlos por distintas formas. Hasta el infrarrojo van a ser por tipo, y luego vamos a ver unos casos especiales de sensores que, si bien podrían entrar en algunos de estos, no todos vendrían a estar directamente relacionados con el funcionamiento de los que se encuentran en esas categorías. Tenemos el mecánico. Primero que nada tenemos el joystick. En el joystick es un funcionamiento que, cuando tú mueves la palanca, una membrana detecta el movimiento en los ejes X y Z, y ese movimiento es mandado por medio de pulsos al Arduino. Tenemos luego el touch, que el touch usa el cuerpo humano como condensador. Entonces, cuando tú lo tocas, lo que haces es guardar la energía, y cuando lo sueltas, la energía es liberada. El pulso que se obtenga de esa energía es lo que nos va a mandar un estado. El touch es capaz de generar múltiples estados dependiendo de lo que se necesite y dependiendo del mapeado que se haya realizado en el código. Luego tenemos el Buron, que es únicamente un pulsador conectado directamente y para que sea procesado por el Arduino sin que sea tomado como una frecuencia diferente. Lo que nos va a permitir este Buron es que que el microcontrolador pueda localizar tiempos de pulsación. Es decir, si yo mantengo pulsado durante X tiempo el S1, que también se puede hacer por medio de un código confort, acá no lo permite hacer de manera directa. Entonces,
presiono y él me detecta cuánto tiempo lo mantuve presionado y me va a mandar un pulso dependiendo de eso. Por cierto, este sensor puede estar tanto normalmente abierto como normalmente cerrado, como se encontraría cualquier pulsador. Luego tenemos las gamas de color. Las gamas de color tenemos el sensor primero que nada SMD RGB, que funciona, la mayoría de sensores que vamos a ver acá funcionan como máximo a 20 mA. Entonces, el sensor SMD lo que nos va a permitir es la mezcla de colores de la gama RGB y por medio de la programación únicamente. Es decir, podemos programar que las luces se prendan. Primero se prendan para mezclar un color violeta, luego que se haga un color diferente y así naranja o colores de ese estilo se puedan ir creando de manera programada únicamente con la programación que se realice en el IDE de Arduino. Luego de esto tenemos el LED RGB, que es controlado por medio de un PWM. ¿Qué es lo que nos va a realizar este LED? Nos permite utilizar los tres colores, rojo, verde y azul, pero por medio de cómo se ha mapeado el PWM. Es decir, por ejemplo, los PWM, como sabemos, van en frecuencia análoga, es decir, de 1023, de 0 a 1023 de frecuencia Hertz. Entonces, lo que nos va a permitir esto es que, por ejemplo, de 0 a 200 sea rojo, de 200 a tal sea verde, y del siguiente hasta 1023 sea azul. Esto es lo que nos va a permitir el LED RGB. Y por último tenemos el 7 Color Flash, que nos mezcla la gama de color RGB y SMYK, que son cian, magenta, amarillo y negro, que la K es de key, el color llave, que es el negro, y por medio de esos nos permite realizar las mismas funciones que el SMD, pero con dos gamas diferentes, tanto la RGB como la CMYK. Luego continuamos con los sensores electromagnéticos, que tenemos el Red Switch, que funciona únicamente se cierra por medio de la presencia de campos electromagnéticos. Es decir, cuando detecta un campo electromagnético, el sensor, que es normalmente abierto, se cierra y permite el paso de corriente. Luego tenemos tanto el Linear Hall como el Analog Hall, que tienen el mismo funcionamiento. Ambos crean voltaje en función de un campo electromagnético vertical, que es detectado por el transistor que se ve ahí. Entonces, ¿qué es la diferencia entre cada uno y por qué los pongo como diferentes? No lo va a entregar la señal en 255 y en 1023. Para que sea manejada por un PWM, es decir, en sistema análogo, y en digital, para que sea directamente dependiendo del código y ya. Luego tenemos infrarrojo, que acá tenemos estos dos sensores que nuevamente son muy parecidos pero varían. Entonces tenemos primero que nada el Herbit. Viene a tener un funcionamiento un poco diferente porque ya depende también del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo funciona? Acá vemos que tiene un LED RGB, un LED infrarrojo, perdón, y atrás llega a tener un receptor de luz infrarroja. Entonces ese LED se abre dependiendo la anchura de meter un dedo. Con el dedo ahí adentro nos va a detectar la frecuencia cardíaca, los latidos. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Cuando el corazón late, los vasos sanguíneos se dilatan o se contraen en función del latido. Entonces, lo que va a hacer el Herbit es mandar una luz, y la luz va a realizar unos pulsos, dependiendo de si está contraído o si está dilatado el vaso. Entonces, esos pulsos los va a detectar y va a compararlos en base al tiempo. Entonces, con base en el tiempo, perdón. Entonces, lo que va a hacer es que, dependiendo de la frecuencia que tengan esos pulsos, nos va a detectar cuánto es la frecuencia cardíaca. Y luego tenemos el Avoid y el IR Emission, perdón. Entonces, luego tenemos que esos dos lo que van a hacer es, el Avoid nos va a enviar, el LED infrarrojo nos va a mandar la luz infrarroja y que rebota en un obstáculo, y el fototransistor que tiene acá nos la va a recibir. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser algo así como una onda de ecolocalización, pero por medio de luz.
Esto nos va a permitir saber dónde hay un obstáculo y a cuánto está. Por otra parte, el IR emission lo que nos va a permitir es, sin necesidad del fototransistor, lo que nos va a permitir es que el LED manda la luz, y si la luz sigue detecta que no hay obstáculo, pero si la luz frena detecta que hay obstáculo. Como no tiene un fototransistor, no se puede saber ni a cuánta distancia ni en dónde está, pero nos permite saber si hay obstáculos alrededor. Esto podría ser utilizado, por ejemplo, para un sistema de alarma, es decir, si pasa alguien por la puerta en las horas de la noche, salta una alarma. Pero eso lo vamos a ver después con funcionamiento de otro sensor que nos facilitaría más las cosas. Luego acá tenemos el primer sensor, que si bien pues, trata de la gama de los infrarrojos, tiene un funcionamiento diferente. Acá tenemos un fototransistor, un diodo, perdón, receptor de luz infrarroja. ¿Y qué va a hacer esto? Nos va a mandar una señal digital. ¿Pero en base a qué? En base a la gama infrarroja. Como sabemos, cuando los cuerpos, dependiendo del calor que tengan, van a mandar van a emitir una luz infrarroja. Cuando están fríos va a ser luz ultravioleta, y cuando están calientes va a ser luz NIR infrarroja. Pero cuando ya pasan un nivel de calor específico, se convierte en luz infrarroja. Cuando este detecta cierta gama de luz infrarroja que podemos programar que esté dentro de acá, lo que va a hacer es que va a saltar una alarma, pero la alarma es un dispositivo aparte que veremos a explicar después. Luego tenemos el relé, que si bien entraría en los electromagnéticos, funciona de manera diferente, debido a que no es como tal por un imán, sino por la corriente. Es decir, los campos electromagnéticos funcionan por el magnetismo y por la corriente. Los que vimos anteriormente funcionaban era únicamente por el magnetismo, este funciona por la corriente. Como vimos anteriormente cuando estábamos explicando las conexiones, se conecta de ground a ground, de voltaje del relé a 5 voltios del Arduino, y de un pin de entrada acá a un pin que nosotros queramos programar. Y de acá saldría la clavija que se va a conectar a la toma corriente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando el pin de entrada manda una señal, lo que va a pasar es que el relé tiene dos estados, como ya vimos, normalmente abierto y normalmente cerrado. Si está normalmente cerrado, al recibir el pulso electromagnético que nos manda el pulso eléctrico que nos manda el Arduino, nos va a saltar, es decir, si está normalmente abierto va a pasar a normalmente cerrado, y si está normalmente cerrado va a pasar a normalmente abierto. Luego vamos a continuar con el siguiente relé, que es el tilt switch. Efectivamente es el siguiente relé. Como su nombre lo indica, es en base al tilt, a la inclinación que tenga el sensor. ¿Qué va a pasar con este sensor? Cuando esté alineado con el horizonte va a mandar una señal de 0, pero dependiendo de cómo se incline va a mandar una señal u otra. Es decir, se conecta tal cual como un relé y manda una señal de 1 si está inclinado y 0 si está quieto. Luego tenemos el siguiente relé, el siguiente sensor, que es un láser, perdón, me confundí. El láser lo que va a hacernos es que cuando se ha conectado y cuando se le mande una señal, va a mandar un láser, va a emitir un láser que va a tener un alcance de 650 nanómetros. Y este era el que hablaba, uno de los sensores que hablaba que se pueden combinar anteriormente. Este se puede combinar con el detector con el IR emission o con IR receptor. Entonces, lo que va a hacernos es que, por ejemplo, se podría utilizar de la siguiente manera. Tenemos el láser y un receptor enfrente. Cuando pasa un objeto por medio, nos va a mandar una señal el receptor, perdón, porque el láser ya no le está llegando. Entonces, si pasa un objeto se puede saltar una alarma o algo así. Entonces es una opción que se podría tener en cuenta a la hora de usarlo. Es decir, este sensor, pese a ser un sensor, no es el sensor completo. Se tiene que complementar con otro sensor para que funcione de manera adecuada. Luego tenemos un fotorresistor, tal como el sensor Buron. Lo que nos va a permitir es meter una fotocelda en el Arduino.
y en vez de que nos mande la señal en análoga, que sí lo va a hacer, no la va a mandar en señal de PWM, siendo conectada en uno de los y tiene que ser conectada en uno de los pines que van del 2 al 7, es decir 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que son los pines digitales de PWM. Por último sensor tenemos el buzzer. Este era el que les decía que puede ir con el flame. Este sensor lo único que hace es que cuando tenga una señal y dependiendo de la señal que tenga, va a mandar un pitido, va a ser una chicharra. Este se podía mezclar, por ejemplo, con el flame, como decía anteriormente, y el flame detecta el fuego, manda una señal al buzzer y el buzzer se activa. Nos va a saltar una alarma de que algo está pasando. Si por ejemplo es una oficina, se sabe que la alarma sí o sí va a ser de fuego o va a ser de simulacro. Entonces se va a tener a los trabajadores seguros por medio de una chicharra. Ya no me queda nada más por explicar. Estos fueron todos los sensores compatibles con Arduino, los 18 que vimos hoy.